La ventana abierta. Vincent Starret. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. La ventana abierta. 1. La propiedad de Fortinbras consistía en 5 acres de extraordinarias tierras boscosas. En el corazón de este bosque en miniatura, el legendario Dr. Fortinbras se había escondido de la mirada del resto de los mortales. Un laberinto de vegetación ocultaba la casa decrépita y repleta de ventanas abuhardilladas, y esta, a su vez, ocultaba la figura siniestra del viejo médico. Se contaban extrañas historias sobre Roland Fortinbras y su existencia de ermitaño, aunque ninguna se acercaba a la realidad ni de lejos. Pero las habladurías crecían en torno a él, cosa que sabía y le atemorizaba. Las salidas y entradas de esta extraña morada en las afueras boscosas no fueron calculadas para disipar la curiosidad, y sin embargo, las investigaciones del doctor eran tan secretas y delicadas que siempre rechinaba los dientes y gruñía con enfado cuando, con el telescopio, desde una ventana alta, descubría a los vecinos curiosos que a veces escudriñaban a través de la cerca. Las excursiones a las tierras de Fortinbras eran bastante esporádicas, pero en una hermosa tarde o durante las vacaciones siempre aumentaba el número de merodeadores y curiosos. El estado de ánimo del doctor siempre era inversamente proporcional al estado del tiempo y de las listas del paro. Temblaba de rabia cuando veía a sus torturadores a través de las lentes y sabía, en lo más profundo de su corazón, que el fin de su tenencia estaba a la vuelta de la esquina. Se hubiera sentido tremendamente feliz instalando una ametralladora en uno de los tejados y descargándola sobre ellos, pero semejante empresa, pensó, tan solo le traería más publicidad. Esas dulces damiselas, solía murmurar. Esas dulces perezosas. 14. Con cuánta gracia señalan, cotillean. Me las comería encantado. Y luego hacía un gesto horrible con la cara que ningún niño inocente debería ver. Un portalón enorme, adornado con figuras grotescas, daba paso a los prados de Fortinbras. Permanecía abierto todo el año, como si invitara a los curiosos. Cuando la oscuridad comenzaba a hacerse más densa en los atardeceres estivales, los espíritus juveniles más osados solían divertirse sprintando unos cuantos metros hacia el interior del recinto y luego se mofaban sonoramente en medio de las tinieblas reinantes. En cierta ocasión un párroco vecino suyo le había llamado. Cuando se dio cuenta de que no se trataba de ningún paciente, el doctor Fortinbras se comportó de manera bastante desagradable. «Maldito sea», había gritado furioso. «¿Acaso le he molestado alguna vez? Entonces, ¿por qué se empeña en fastidiarme con sus invitaciones? Maldición, le azuzaré a los perros». Pero nunca nadie había visto ningún perro en el lugar. La gente solía decir que, si alguna vez había habido algún chucho en el recinto, seguramente habría huido tiempo atrás de los cuidados del doctor Fortinbras. La servidumbre del doctor parecía consistir en un hombre y una mujer, igualmente desfavorecidos, y un montón de gatos autóctonos. El hombre y la mujer siempre iban y venían de un lado a otro en un estado aparente de sumisión, y jamás se los había visto después de oscurecer. En cambio los gatos eran bastante escandalosos, siempre después de oscurecer. Si el amo de la casona era muy poco atractivo, sus criados y mascotas apenas le superaban en eso. Con todo lo visto, no era extraño que la gente se preguntara y dijera cosas que hubieran parecido más normales si nos encontráramos en la Edad Media, en cuyos violentos tiempos el doctor Fortinbras sin duda habría sido quemado en la hoguera. Pero lo más insólito de todos estos misterios era una ventana que se abría en la esquina sureste del piso bajo de la casona. Lo que resultaba extraño de aquella ventana era que siempre estaba abierta. Solo se podía ver desde un lugar situado más allá de los terrenos de Fortinbras, y este era la ventana superior de una casa que se erguía un poco más al este. Lo que primero atrajo la atención de la señora Bunter, que ocupaba la casa situada al este, sobre la ventana abierta del doctor, no era nada concreto, pero su vigilancia se había convertido en un tema de conversación. Algo se había estremecido en el silencio de su alma al contemplarlo, como si una mano secreta hubiera descorrido las cortinas del marco y un rostro espantoso se hubiera asomado.
No había ocurrido nada de eso, por supuesto, tan solo se trataba de una sensación que se había adueñado de la sensible señora Bunter al observar aquella ventana perpetuamente abierta. Ese era su misterio. Mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche tras noche, en primavera, verano, otoño e invierno, siempre abierta. Después de verla la primera vez, la señora Bunter se mantuvo ojo avisor. Por las noches, a veces lucía un tenue destello detrás de las ondeantes cortinas, una luz suave y comedida, como la de los hospitales. Yo diría, comentó uno de los confidentes de la señora Bunter, que tiene miedo de los ladrones. «Ladrones», exclamó la señora Bunter. «Ningún ladrón vivo atravesaría esos campos tenebrosos después del atardecer, dan verdadero espanto. Incluso a mí me cuesta dormir con esos árboles espiándote sin descanso más allá de mi ventana. No, no, querido, seguiría a salvo de los ladrones aunque dejase abiertas todas las ventanas desde enero a diciembre». Y sin embargo, en esto, la señora Bunter no estaba en lo cierto. 2 ladrones habían atravesado la ventana abierta en 2 ocasiones distintas, y ninguno había vuelto a salir. Se había sentido un murmullo obsceno entre los árboles aquellas 2 noches. 2. Pero los vecinos del doctor Fortinbras tampoco sabían decir a ciencia cierta por qué sospechaban tanto de su persona. La simple visión de la figura arrugada del viejo doctor, con su rostro pálido y sus ojos vigilantes como los de las aves, les producía escalofríos. Al principio, el asunto seguramente no habría ido mucho más allá de la simple observación de la señora Bunter, que decía que el doctor se asemejaba a cualquiera de sus cadáveres, una imagen tremendamente pictórica. El primer incidente que realmente tuvo en que sustentarse fue la desaparición de la mujer empleada por el doctor. Aquella mujer malhumorada, aunque capaz, se había convertido en casi todo un mito. Sus idas y venidas eran casi tan irregulares como las del propio doctor. Sus ocupaciones, fueran las que fuesen, pasaban inadvertidas a la gente. A veces iba al mercado, y siempre pedía despojos para los gatos, extraña costumbre que más tarde sería materia de comentarios. Era de mediana edad, sólida y huraña. Se daba por sentado que el animal masculino que cuidaba de aquellos campos era su esposo. Su desaparición sacudió a la comunidad más por ser la primera vez que el doctor Fortinbras rompía su silencio que por su propio significado. Mandó una breve nota a la prensa local, explicando la causa del fallecimiento y el deseo de la mujer de ser enterrada en su propiedad. A la luz de las siguientes palabras acerca de sus largos y fieles servicios, aquel deseo parecía bastante razonable. El breve comunicado terminaba con unas cuantas líneas de agradecimiento y tributo a la desaparecida, y la información de que los servicios funerarios serían privados. Al día siguiente de aquel anuncio, un grupo de jovenzuelos y haraganes se dedicó a espiar entre las rendijas de la verja desde un lugar adecuado, y de aquella guisa pudieron ser testigos de la ceremonia final. Fue primitiva en su simplicidad. El doctor y el marido de la mujer muerta, si realmente lo era, transportaron el sencillo y liso ataúd, y lo emplazaron dentro del agujero que, milagrosamente, había aparecido excavado en la tierra de la noche a la mañana. Lo cubrieron de tierra y volvieron a la casa. Los jovenzuelos que habían estado contemplando la ceremonia se la describirían por la noche a sus padres. El doctor parecía sentirse así, dijo uno de los más imaginativos. Y dio su propia versión del doctor Fortinbras, benigna y críptica, mientras echaba tierra dentro de la tumba, apesadumbrado y alegre a un mismo tiempo. Esto, creo yo, es lo que dio comienzo a las habladurías más serias. Pronto los vecinos empezaron a creer, en lo más profundo de sus corazones, que la mujer había sido asesinada. Existían varias versiones sobre este tema, pero la mayoría de los parroquianos atribuían el crimen al doctor Fortinbras. La señora Bunter, que evidentemente leía novelas de detectives, se aventuraba a pensar que se había valido de un sutil y desconocido veneno. Por supuesto, nadie hablaba abiertamente de sus suposiciones. Después de todo, el doctor había publicado una declaración muy detallada de todo el caso. El marido de la mujer, la relación fue establecida por el propio comunicado del doctor, llevaba muy bien su pérdida.
Su ocupación principal consistía en la vigilancia errática de los campos, durante la cual solía recoger la basura desperdigada, imitar a los pájaros y asustar de cuando en cuando a los niños que curioseaban detrás de la verja. Se trataba de un sujeto vigoroso, que desprendía un tenue aroma a ron y con una especie de horrenda jovialidad que resultaba tan desagradable como el silencio taciturno del doctor. Ofrecía whisky y tabaco de mascar a las niñas y se ponía a blasfemar a niños imaginarios que andaban por los árboles cuando se percataba de que una mujer paseaba cerca. El segundo episodio de importancia fue la desaparición de este vigoroso individuo durante un montón de días y su posterior reaparición con unas muletas. Antes de que desapareciera había sido un sujeto vigoroso y completo, pero después se comprobó que, tras su vuelta, ya no era así. Su poderoso torso estaba ahora hundido y colgaba como un péndulo entre dos travesaños de roble. En ese breve espacio de tiempo, el pobre sujeto había perdido la pierna izquierda desde el hueso de la cadera. Mi criado, explicó el doctor, que aquel día había ido él mismo al mercado. Aunque solo compró una caja de cerillas, ha sufrido un terrible accidente. He conseguido salvarle la vida, pero a costa de su pierna. Aún estoy algo preocupado por él, pero creo que hemos detenido la gangrena. Era obvio que quería que su historia fuera del conocimiento público. Nadie conocía mejor que el propio Dr. Fortinbras la mentalidad de las personas. Las sospechas estaban arruinando su vida privada. El doctor intentaba acallar las vagas suposiciones que se habían estado formando sobre su persona, y lo mismo hizo un mes más tarde, cuando el criado perdió otro miembro, el brazo que correspondía a la pierna desaparecida. Gangrena. El doctor ya se lo temía. Heinz, pobrecillo, ese era el nombre del sujeto, no pudo curarse del todo. Con franqueza, el doctor no pensaba que sobreviviera. 3 mujeres que estaban en la tienda cuando el doctor hizo estas declaraciones corrieron a casa tremendamente excitadas. El doctor Fortinbras tenía razón. Los muchachos de los alrededores habían visto lo que quedaba de Heinz. A partir de entonces los pájaros pudieron cantar tranquilamente en sus ramas. En la puerta de entrada, un montón de pillastres encaramados en ella esperaban que, de un momento a otro, saltara sobre ellos un cuerpo sin piernas ni brazos desde la mata de arbustos más cercana. Pero Heinz al fin se quedó en silencio. Una carretilla sirvió para transportar el tosco ataúd hasta el cementerio privado del doctor, y Fortinbras se encargó de oficiar los últimos servicios a su criado con una mansedumbre resignada. Las terribles sospechas de la comunidad por fin se hicieron eco. Si, de una manera u otra, te haces con un cadáver, pronto tendrás otro encima. Esa era la opinión del carnicero local, que tenía una manera de hablar muy rosca y profesional. ¿Y eso qué significa?, le preguntó su joven aprendiz. Significa que el doctor se ha cansado de experimentar con gatos, contestó el carnicero. ¿Quieres decir qué? No estoy afirmando nada, explicó el teórico. Lo único que digo es lo que yo pienso. ¿Quién estuvo con ellos antes de sus muertes? ¿Cómo murieron? ¿Quién los enterró en su propio camposanto? ¿Quiénes eran? Y, ya que estamos en ello, ¿quién diablos es ese doctor Fortinbras, 15? El joven asintió. No sabemos nada, estuvo de acuerdo. Al rato preguntó, ¿a qué clase de experimentos te referías? A mí no me lo preguntes, dijo el carnicero. Yo solo corto carne de vaca, de cerdo y de cordero. 3. Y entonces, Ailie Rutherford desapareció. Ailie tenía 6 años, casi 7, y estaba muy grande para su edad. Era bonita y popular, y también uno de los tormentos juveniles que se encaramaban a las puertas que daban a las tierras de Fortinbras. Además, se trataba de la hija del clérigo. Su desaparición causó un gran revuelo. Un día, la pequeña señorita Rutherford no volvió a casa tras salir del colegio. Al principio no se la echó en falta, luego sí, y tras de varias horas de nervios se organizó una búsqueda que pronto se extendió más allá de los límites de la ciudad. Se envió una descripción de la niña a más de 15 comisarías, y todos los patrulleros y detectives, y un grupo especial de investigadores de la oficina central, se puso manos a la obra. Hubo teorías para todos los gustos, a cuál más desagradable. Se publicaron en la última edición de los periódicos vespertinos, estremeciendo los corazones de las madres que residían en la ciudad. Durante un buen número de días,
cientos de escolares permanecieron en sus casas, sin atreverse a cruzar imaginarias líneas dibujadas en sus propios jardines. Mientras tanto, la desconcertada policía trabajaba sin descanso y docenas de inocentes fueron a parar a las cárceles. Durante un tiempo nadie se acordó del doctor Fortinbras. Entonces, la gente comenzó a pensar en él, todos al mismo tiempo. En este estado de cosas se desarrolló la segunda visita del padre de Ailey Rutherford a la Casa de los Bosques, que era como la gente empezaba a llamarla. En esta ocasión, el doctor no amenazó al clérigo con echarle a los perros, se tragó su rabia y escuchó lo que tenía que decirle el visitante. Luego sonrió mecánicamente y le contestó que no había visto ni oído nada acerca de la niña desaparecida. Sus terrenos, dijo, eran demasiado vastos. Si las autoridades pensaban que la niña se había perdido en ellos y, a lo mejor, causado alguna herida, serían bienvenidas y podrían investigar lo que quisieran. Él mismo les ayudaría en lo que pudiera. Como he elegido vivir en soledad, porque me desagrada el contacto social, me temo que la gente piensa cosas raras de mí, dijo el doctor, pero no crea que soy un ogro, mi querido señor. Perdóneme, se disculpó el clérigo. Pero entienda que estoy trastornado. Sin embargo, la búsqueda que se llevó a cabo en los campos de Fortinbras, encabezada por el doctor en persona, no dio resultado alguno, como ya había presagiado el propio doctor Fortinbras. Y los días siguieron pasando. Transcurrieron 15 días desde la desaparición de Ailey Rutherford, cuando un brioso joven, que contaba con gran sentido del humor y una labia implacable, saltó de una en una las escaleras que daban a la excéntrica y vetusta mansión, y golpeó la puerta principal con los nudillos. El doctor Fortinbras, que había perdido a sus sirvientes, se vio obligado a contestar la llamada él mismo. El joven pronunció correctamente el nombre del médico, poniendo un énfasis especial a la última sílaba. El doctor admitió su identidad y, tras un momento de duda, invitó al visitante a entrar. El joven se sentó en la consulta, cruzó lentamente las piernas y echó una mirada socarrona al médico. Durante unos instantes se observaron en silencio. Luego los ojos del doctor parpadearon, el miedo comenzó a perfilarse en su rostro grisáceo. El joven se carcajeó. «¿El principio del fin, doctor?», sugirió amablemente. El doctor Fortinbras se irguió bruscamente y le miró desde arriba. «Dígame su nombre y qué le trae aquí», dijo con tosquedad. «Y sea breve, por favor. Mi tiempo es valioso». «Soy Curtis, del Morning Record», contestó el visitante. «¿Y usted sabe lo que me trae aquí?». «Sí», gruñó el doctor con furia. «Supongo que sí», sus ojos relampaguearon. «Está buscando información acerca de la mocosa Rutherford. Ya le he dicho al estúpido de su padre». «Canicas», exclamó el reportero. «Bolas de béisbol, bolas de tenis y 40-0. Empecemos por el principio, doctor. Conozco la historia. Lo único que quiero es su confesión. ¿Dónde está Ailey Rutherford?». El doctor volvió a hundirse en la silla. Levantó una mano temblorosa y la miró sorprendido. «No lo sé, y ya que insiste en molestarme, solo puedo decirle que…». «Está bien», dijo el reportero. «Ya que lo ha preguntado, se lo diré». Encendió un cigarrillo y luego, bruscamente, preguntó: «¿Dónde están Ryan y Bailey?». El doctor Fortinbras casi se ahoga. De nuevo se incorporó de un salto y agarró el respaldo de la silla. «Por Dios», susurró, «¿de qué está hablando?». «Sus ladronzuelos», dijo el periodista, expulsando el humo del cigarrillo hacia el techo. «Seguramente no se habrá olvidado de ellos, ¿verdad?». Rebuscó en una libreta de notas. «Ryan cayó en su trampa para moscas el 14 de junio del año pasado. Bailey el 3 de noviembre. Desde entonces nada se sabe de ellos. Sus familiares se lamentan de la pérdida». «Usted está loco», exclamó el médico. «Es posible. Pero la locura otorga una visión especial. ¿Quiere que le diga lo que veo?». «Veo a un hombre viejo y arrugado, lleno de malicia, como un personaje de los cuentos. Está poniendo un montón de ladrillos dentro de un ataúd y clavando la tapa. Ahora cava una tumba. Es medianoche. Al amanecer enterrará el ataúd en la fosa, lo cubrirá de tierra y pondrá arbustos encima. Poético, ¿verdad? Si tengo tiempo lo pondré en verso algún día. Pero ¿por qué tantas molestias, doctor?».
Como ve, le tengo pillado. ¿Me lo va a contar ahora o luego, más adelante, a la policía? El rostro del doctor estaba blanco, sus ojos brillaban atemorizados. Le temblaban los dedos. ¿Qué quiere saber? Todo, si no le importa. ¿O preferiría escuchar mi historia? Los ojos del reportero se iluminaron con un brillo cruel y triunfal. Levantó la barbilla con el típico gesto de un actor cinematográfico. Se inclinó hacia adelante y el doctor Fortinbras sintió que comenzaba a disolverse ante aquella mirada amenazante y burlona. Recuperó la compostura con gran esfuerzo. Sí, dígame lo que cree saber. De acuerdo. Primero sobre sus ladronzuelos. Eran dos, si mis informaciones son correctas. A lo mejor se pregunta de dónde he sacado toda esta información, doctor. De sus propios criados, de Ryan, el vigilante y novio de Bailey. Ryan y Bailey formaban pareja. También había otros, doctor, que no cayeron en su trampa para moscas. He oído rumores, hecho indagaciones y obtenido respuestas sumamente interesantes. Sé que Ryan y Bailey jamás llegaron a abandonar esta casa. El doctor se pasó la lengua por los labios. ¿Por qué no se lo ha contado a la policía? Gruñó. Es tan probable. Un ladrón entra en mi casa, le golpeó en la cabeza y luego... ¿Qué hago luego? ¿Conservo su cuerpo en alcohol? ¿Lo disecó? Inténtelo de nuevo, señor. ¿Cómo ha dicho que se llama? El periodista sonrió. Se lo diré a la policía, tengo tiempo de sobra, prometió. Les contaré una historia muy interesante. El asunto de la niña Rutherford será su perdición, doctor. Olvidémonos de los ladrones. Nadie se preocupa demasiado por un par de ladronzuelos desaparecidos. ¿Eso es todo? ¿O no? Claro que no. ¿Se ha olvidado de mi visión? El viejo arrugado y el ataúd lleno de ladrillos. ¿Y qué le sucedió realmente a sus criados, doctor? Están con Aileen Rutherford. Está loco de remate, dijo el médico. Todo lo contrario, sonrió Curtis. Soy un periodista muy despierto. En cuanto empecé a sospechar de usted, me puse a vigilar sus anteriores lugares de residencia, doctor. Fue toda una revelación. Pasé un agradable fin de semana en Woodstock, Kansas. Allí fueron 7, ¿no es así? ¿Qué fue del niño de los Connor, doctor? Y de Minnie Aldrich. Y de Lois Canfield. ¿También puso sus cuerpos en alcohol? El doctor Fortinbras se estremeció. Levantó de nuevo la mano en un gesto de protesta. Pero el reportero se lo estaba pasando en grande. ¿Qué sucedió en Cambridge, Iowa? Y en Fairmount, Wisconsin? ¿Y a los gemelos Golden? ¿Y a la hija de aquel otro clérigo en Michigan? ¿También los disecó, doctor? ¿Se encuentran ahora aquí, en su museo privado? El doctor Fortinbras permaneció en silencio sobre la silla. Cuando el periodista terminó de regodearse, el doctor murmuró. ¿Qué quiere saber? Me gustaría saber exactamente qué fue de todas y cada una de esas personas. Estoy seguro de que no todas están enterradas. ¿Ha llevado a cabo algún tipo de experimento con ellas? ¿No es así, doctor? ¿Qué me ofrece a cambio? ¿Ofrecerle? Bueno, yo lo había pensado. Podría escapar mientras yo vuelvo a la redacción, escribo el artículo y lo mando a la imprenta. Después de todo, tengo miedo de ir a contárselo a la policía. No creo que usted pueda ir muy lejos, y tampoco quiero que lo haga. Sin embargo, le debo algo por la historia, y esa es mi oferta. Tiene 2 horas, quizás 3. La otra alternativa es que yo se lo comunique inmediatamente a la policía y que usted intente escapar mientras estoy al teléfono. Le atraparán antes de que vaya muy lejos. Seguramente irá a parar a la horca hacia octubre. El doctor Fortinbras se puso rígido. Habló con cierta ironía. Creo que la primera alternativa es más atrayente, admitió, y durante unos momentos cerró los ojos como meditando. De pronto dijo, muy bien, se los mostraré. Venga conmigo. El periodista se irguió de un salto y le siguió. Sin trampas, advirtió. ¿A dónde me lleva? Caminaban por un pasillo solitario que descendía hacia la parte posterior de la casona. Parecía terminar en una habitación enorme que ocupaba toda la planta de la edificación. A mi museo, tal y como usted lo ha llamado, dijo el doctor. Sus suposiciones son tremendamente acertadas, señor Curtis. Por su propio bien, espero que tenga nervios de acero,
ya que todos están allí. 4. La desaparición de Walter Curtis, el reportero estrella en asuntos policíacos del Morning Record, fue algo más que una simple noticia. El periódico tenía mucho dinero, y se anunció que recompensaría generosamente al que descubriera el paradero del periodista desaparecido. Curtis no se había puesto en contacto con la redacción el día que fue a visitar al Dr. Fortinbras, y a la mañana siguiente no se supo nada de él. Tenía fama de ser un joven que sabía valerse por sí mismo y, al principio, el director estaba más irritado que preocupado. Confiaba plenamente en su reportero estrella. Sabía que solo algo de suma importancia haría que su sabueso favorito no fuera a la redacción o, al menos, se comunicara con ella por teléfono. Sospechaba que andaba detrás de algo por el estilo. Pero como Curtis no había dicho a dónde iba, el redactor se encontraba atado de pies y manos. Lo único que se sabía es que estaba trabajando en la investigación del misterio de la niña Rutherford. Carson, el redactor local, hizo todo lo humanamente posible. Envió a la escena a otro reportero y le dio carta blanca, ordenándole que rastreara la pista de Curtis. Pero cuando transcurrieron 2 días sin ningún tipo de noticias, Carson tomó una decisión. Dijo que la seguridad personal de Curtis era más importante que cualquier maldito reportaje, y, en menos de 1 hora, la policía ya contaba con toda la información de la que disponían en el récord. No era demasiada. Unos minutos después, un numeroso grupo de policías vestidos con su tosco uniforme se encaminaban a la residencia de Fortinbras, mientras un cordón de guardias fue emplazado alrededor de sus terrenos. Todo se hizo de forma muy rápida y precisa, bajo una intensa lluvia y en medio de la oscuridad. Era un atardecer gélido y deprimente. Los detectives Linthicum y Mallory, flanqueados por otros 4 policías y un batallón de periodistas del Record, se encaminaron por la avenida principal del bosque de Fortinbras e hicieron un alto al cobijo de los árboles, se susurraron unas órdenes y luego se separaron. 2 de los policías fueron hacia la parte trasera de la mansión y otros 2 se emplazaron en el porche, cada uno a un lado de la puerta. La brigada de reporteros se desplegó entre los árboles y permaneció frente a la casa, excepto un tal Garfield, amigo íntimo del desaparecido Curtis, que se unió a los detectives Mallory y Linthicum. El trío de hombres se puso en marcha a través de la espesura. Mientras avanzaban, una horda de gatos huían rápidamente de su cercanía. Ni un rayo de luz rompía la pesada oscuridad de aquellos parajes, a pesar de que aún no era demasiado tarde. Los árboles que se erguían alrededor susurraban y crujían como siempre. La lluvia golpeaba con monotonía y constancia sobre las hojas. Al imaginativo Garfield le parecía que los árboles se juntaban inadvertidos en la oscuridad, como cerrando filas en torno a ellos. El maullido de los gatos añadía una nota de pesadilla a la aventura. Al poco los 3 hombres llegaron a la esquina sureste de la casa, como sombras, y permanecieron debajo de la ventana abierta. Estaba justo encima de sus cabezas. «Voy a entrar», anunció Garfield con un susurro, pero el detective llamado Mallory negó con la cabeza. «Linthicum es el más pequeño», dijo. Linthicum asintió, mostrándose de acuerdo. Dio un paso adelante, se puso de puntillas y asió con los dedos la repisa de la ventana. Se subió a los hombros de Mallory y pudo ponerse al nivel de la ventana. Al rato desapareció en el interior. Garfield y el otro detective se quedaron esperando la reaparición de su compañero. «¿Qué piensa, Mallory?», preguntó el reportero en voz baja. «¿Cuál es su opinión de todo este embrollo? Asesinato». La voz del detective sonó ronca y enojada. Intentaba no hablar demasiado alto. «Yo creo que es aún peor», dijo Garfield. «Verá, Mallory, he leído en algún sitio algo sobre una tribu de nativos que conservan la vida después de la muerte. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Usted cree que ese diabólico doctor? Pero, de cualquier forma, es un asesinato, claro. ¿Por qué diablos Curtis no nos dejaría ningún mensaje? ¿Cree que aún está aquí? Usted no. Seguro, dijo el detective con gravedad. Baje la voz, señor Garfield. Yo también, dijo Garfield, y presiento algo más. Lo he estado pensando desde que llegamos a este lugar. Recuerda las comidillas de los vecinos, ¿verdad? Aquí han muerto demasiadas personas. Primero la mujer, luego el hombre y ahora, a lo mejor, Curtis.
Linticum está ahí dentro, Mallory, y nosotros deberíamos estar con él. Se encuentra a solas con el doctor. El detective puso una mano en el hombro del periodista. Estaba inclinado hacia adelante, escuchando con atención. Escuche, dijo. Otra vez. ¿Lo ha oído? Un grito lejano, que se repitió 2 veces, atravesó la ventana hasta el lugar en el que se encontraban los 2 hombres. De nuevo empezó, pero esta vez se interrumpió bruscamente. Durante un instante ambos hombres titubearon, pero el grito no volvió a repetirse y Mallory, tras pronunciar un juramento, se encaramó a la ventana. Pero pesaba demasiado. Cayó entre maldiciones. Se puso a gritar a los hombres que estaban en el porche. «Fuercen la puerta, Burns», murmuró. «Adentro». Súbame. Garfield le dio en el codo. «Rápido, Mallory. Ayúdeme a entrar por la ventana». El corpulento detective levantó al periodista como si fuera una pluma y le empujó ventana adentro, luego corrió hacia las escaleras de la entrada. Garfield cayó de pie sobre el alféizar de la ventana y se lanzó al interior de la oscura habitación con las manos por delante. De nuevo se puso en pie y comenzó a andar a tientas en medio de las tinieblas en dirección a unos vagos sonidos que venían de la parte de atrás. Siguió tanteando la pared con los dedos hasta que se encontraron un vacío, y luego atravesó cuidadosamente una puerta abierta. Ahora se encontraba en un pasillo que atravesaba la mansión longitudinalmente. Al fondo, recortándose sobre el suelo, había una línea de luz que indicaba la existencia de un recinto iluminado. Corrió en aquella dirección, tropezando con la pared en su rápida carrera, y mientras corría, la puerta principal, que estaba a su espalda, se abrió de golpe y 4 policías entraron a toda prisa en el pasillo. Al mismo tiempo se produjo un estallido de maderas astilladas y el sonido de unas voces excitadas en la parte de atrás. La puerta posterior también había sido forzada. Mallory y el resto de los policías corrían detrás de él. Se pegó a la pared y les dejó pasar. Oía las patadas y empujones sobre la puerta cerrada de la habitación secreta. Desde su interior creía oír una especie de golpeteo metálico y armónico, y luego un estruendo de cristales rotos. La puerta se abrió de repente y entró pegado a los detectives, deslumbrado por un salvaje destello de luz. Lo que sucedió a continuación fue como una pesadilla. Ningún detalle ha quedado firmemente grabado en su memoria, aunque durante años toda aquella fantasía quedó impresa en su cerebro con increíble fidelidad. Armarios metálicos y de cristal, como en un museo, repletos de toda clase de especímenes extraños, una vitrina llena de cráneos sonrientes, escalonados, como las cabezas grotescas que hay en los escaparates de las sombrererías, una selección de fotografías como las que se encuentran en los ficheros de la policía, y más allá, en una cocina enorme, fregaderos y cacerolas gigantescas, un horno de panza redonda y, lo más horrible de todo, una ingente cantidad de frigoríficos. El cuerpo de Richard Linticum yacía boca arriba al lado de un armarito lleno de instrumentos quirúrgicos, cuyo cristal había hecho añicos. El doctor estaba sentado inmóvil en una silla enorme, incluso en la muerte, sus ojos parecían desafiar a los invasores. Poco a poco, cuando la vista se fue acostumbrando a la luz, Garfield comenzó a mirar la vitrina de los especímenes. Estaban cuidadosamente envasados y etiquetados, para su correcta identificación. De otra manera habría resultado imposible saber a quién pertenecía. Una de las tarjetas, que estaba sobre el último envase de una hilera incompleta, le atrajo como un imán. Era una tarjeta de prensa del Morning Record que llevaba el nombre y la firma de su propietario. «Curtis», gritó. Mallory pudo sujetarle justo antes de que cayera. La edición matutina del Record mostraba unos titulares que estremecieron a la gente más que cualquier otro crimen en la larga historia de la ciudad. La policía asalta un cubil caníbal, la investigación del asunto Rutherford saca a la luz un repugnante caso de regresión, un reportero del Record víctima de un médico demente, el Dr. Fortinbras sureste suicida. Aún así, el Record se mostró reticente a la hora de dar todos los detalles del suceso.